Vamos orando. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos compartir tu palabra, por enseñarnos, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están en Cúcuta, que están aprendiendo de tu palabra. Gracias por Hugo y por Lili, por esta oportunidad que les diste a ellos de aprender más de ti, de enseñarles a otros más de ti. Gracias, Padre, porque la obra es tuya, porque dice Pablo que él sembraba, Apolos regaba, pero solamente tú das el crecimiento, Señor. Y esta obra es tuya. Gracias en tu santo y amado nombre. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal ese enero? ¿Muy largo? 365 días de enero. Se sintió bastante largo. Muchos memes por todos lados diciendo lo largo que fue. Y efectivamente, pues, quiero hablar de algunas cosas que pasaron en este mes que fueron bastante locas o bastante grandes respecto a nuestras vidas y al mundo en general. Entonces, ¿quién se acuerda que apenas pasaron 3 días de enero y se declaró como una tercera guerra mundial, algo así? Se mataron por allá unas personas en Palestina y demás. ¿Qué pasó más en enero? El coronavirus. ¿Qué más pasó en enero? Pasaron muchas cosas. ¿Y cómo? Los incendios en Australia, también habíamos hablado de eso. El volcán, ¿cuál volcán? El de Islandia, un volcán activo. Bueno, pues están pasando hartas cosas, bastantes en un corto periodo de tiempo. Espero, va a poner vibrador el celular, todos, eso, muy bien. Y, pues, para los que no saben, yo soy comunicador social y periodista y a mí me gusta leer mucho noticias. Y yo estoy muy pendiente, es una tarea que a mí me pusieron siempre en la carrera de estar pendiente de todas las cosas que pasan en el mundo. Y dentro de eso, pues me daba cuenta de todo lo que estaba pasando en estas fechas y yo decía, uy, Dios santo, si eso es un mes 2020 está lleno de muchas otras cosas, imagínate nomás el primer mes. Pero me puse a preguntarme y era, ¿qué sabemos de nuestros hermanos en la fe en otras partes? ¿Qué sabemos de lo que está pasando en el cristianismo en general en el mundo? Solamente en enero pasaron tantas cosas en el mundo, digámosle así, de catástrofes o cosas singulares. Pero ¿qué está pasando con nuestros hermanos? ¿Qué sabemos nosotros de otros cristianos en otras partes? ¿Sí? Y me puse a chismear en internet, a preguntar noticias cristianas. Así como uno busca música cristiana, busquemos noticias cristianas, a ver qué nos aparece. Y me parecía muy chistoso todo lo que encontré. Ya les digo por qué chistoso, porque es interesante cada uno de los puntos que encontré. Les voy a leer algunos titulares. El título de la prédica, si lo quieren anotar, se llama La más grande noticia. ¿Sí? Y les voy a contar primero las noticias que encontré de noticias cristianas. Entonces, una página, la primera, página número 1. Les voy a leer titulares. Exhibición visual, la aparición y la obra de Dios Todopoderoso y el desarrollo de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Yo, seguí leyendo. Segunda, encabezado. Rueda de prensa sobre un estudio de casos en las violaciones de la libertad religiosa en China. Está tenaz la cosa en China, es confirmado, o sea, no solamente este artículo de una paginita, sino me puse a investigar y está dura la situación de los cristianos en China. La deportación de miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso, cómplices de la persecución. Entonces ahí me di cuenta como en el tercer título que estaban hablando de una iglesia en específico, entonces me metí, fue en noticias cristianas de una página de una iglesia, y yo, ok, entonces, porque dice, amigos españoles asistieron a la fiesta de Año Nuevo de los cristianos chinos. Entonces yo, amigos españoles, ¿de quiénes? Entonces investigué y hablaba de la iglesia y yo dije, miremos otra página que me hablen cosas más generales. Entonces, otra página. Confirmados 23 países con personas infectadas de coronavirus. Temas actuales. Manny Pacquiao, ¿sí saben quién es Manny Pacquiao? Sí. Celebra el Día Nacional de la Biblia en Filipinas. La Biblia es el manual para la vida. Interesante noticia, para que la echemos ojito. Persecución después de la muerte. Gobierno de China prohíbe celebrar funerales cristianos. Está dura la situación en China. Y no solamente a través de noticias cristianas, sino a través de otros medios uno se pone a leer entre líneas. Y esto me pareció... Perdón, lo de los funerales es porque están cremando a las personas de una vez para que no haya ningún contagio ni nada de esas cosas. Entonces, desafortunadamente, pues los que no pertenecen o que pertenecen a otros grupos religiosos, pues van a llorar esa situación. Entonces, es lo que está pasando. Exactamente. Estamos informados, me gusta eso. Cristianos en China piden oración ante rápida propagación del coronavirus. Confiamos en Dios. Me pareció lindo ese titular. Persecución después de la muerte. Ya lo leí, perdón.
Este me pareció chistoso. Pediatra jubilado de 92 años atiende a niños gratuitamente. Voy a morir ayudando. Digo chistoso, me pareció bonito, perdón. Chistoso es el siguiente. Necesito concentrarme en mi relación con Dios, confiesa Demi Lovato en medio de sus crisis adictivas. Ok. Les estoy leyendo lo que encontré. Cristianos en Asia fueron brutalmente atacados por musulmanes. Señor, perdona a nuestros perseguidores. Palestina rechaza el acuerdo de paz entre Israel y Palestina propuesto por Donald Trump. Eso también es noticia internacional, no solamente es de noticias cristianas. Israel anexará Cisjordania en su territorio mediante el acuerdo del siglo con Estados Unidos. Pastor resucitó luego de estar muerto 40 minutos. La oración lo mantuvo con vida. Yo voy. Iglesias en China suspenden sus cultos debido a la propagación del coronavirus. Está tenaz. El anterior me pareció muy chistoso, el de... no sé, ya hago comentarios sobre lo que estamos encontrando acá. Tercera página. Esta encontré de todo. ¿Alguien supo que en este tiempo se murió un basquetbolista? Sí, por ahí lo vieron. Pues salió una noticia sobre el hombre. Dice, profeta. Dice que resucitará a Kobe Bryant y a su hija por $50 millones. Mientras el líder espiritual predicaba frente a su congregación, dijo que es capaz de resucitar la estrella de la NBA. Loco. O sea, yo ahí sí empecé a pensar, ¿estos son en serio noticias cristianas? En Kenia el terrorismo gana terreno, pero la iglesia resiste. En las últimas 10 semanas se han intensificado los ataques. Hace 2 días. Estas son actualizadas anoche, son de anoche. OMS declara emergencia de salud internacional ante coronavirus. Ya hemos visto como 4 o 5 noticias en diferentes portales. Dios santo. Cabra con rostro humano es adorada como un dios. En la India los animales son considerados como sagrados, incluso muchos son vistos como dioses. Alguna malformación, una cosa bien rara. Líderes evangélicos piden piedad tras desastre por lluvias. Por favor, oren en todo momento, liberar palabras de vida y detener las lluvias en Minas Gerais y otras zonas afectadas. Día del juicio final de glaciar. Día del juicio final de glaciar se acerca. Dicen científicos. Pronósticos no son nada buenos, ya que este aumento catastrófico será el fin para muchos. Está mal redactado. Paramédico ora por pastor desahuciado y este vuelve a la vida. Encontré la misma noticia en otro portal. Mientras se le hacía una reanimación cardiopulmonar, una multitud de personas comenzó a unirse en oración a favor del pastor. Leí solamente estos titulares a ustedes. Ya faltaría que cada uno, si quiere, mirara más profundamente para verificar su veracidad. Y eso es lo que quiero entrar en detalle. Como comunicador social o como hijo de Dios, primeramente me puse a analizar estas situaciones de estas noticias. Primero, una pregunta que surge: ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo como cristiano, como periodista y como comunicador? Y podemos, de estas varias noticias que están sucediendo en la comunidad cristiana, podemos hacer 2 cosas. La primera, pues tenemos un sinfín de cosas por las cuales orar. Y 2, tenemos un sinfín de cosas por las que debemos hacer. ¿Sí? Siento yo que en general todas las personas, cuando escuchamos algo en la radio, en la televisión, a través de diferentes medios, si no sabemos la fuente concreta, no sabemos si es verdad, nos encargamos de desinformar porque el miedo nos lleva a hablar de lo que creemos que es verdad. Y no tomamos estas noticias o estas situaciones en cuenta como verídicas porque lo hayamos averiguado bien, sino porque lo dijo el medio. Y eso es verdad. Y es que lo dice... es que estas noticias parecían algunas de Actualidad Panamericana. ¿Se han visto Actualidad Panamericana? Que sacan una mano de chistes de la realidad colombiana y dicen, una vez sacaron una noticia que decía como Transmilenio va a colocar pico y placa para que la gente entre en unos horarios, entonces 2 terminados en cédula par y en cédula impar. Noticias así. Entonces leyendo estas noticias cristianas, yo parce, ¿esto es en serio? O sea, lo de la cabra, lo de este man que mandó revivir, y yo decía, pues hay cosas que sí son en serio. Y nos están demostrando un mundo que está pervertido, que está mal y que aún hay anatemas, hay falsos profetas que están haciendo de las suyas. ¿Cómo así que un man viene y dice, no, es que yo voy a revivir a Kobe Bryant? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? Perdón, o sea, ¿quién tiene el poder de la vida y de la muerte sino Dios? Y yo decía, no, estas noticias en serio, perdónenme la palabra, se dan garra. Y yo decía, tenemos que hacer algo como cristianos frente a estas cosas. Porque yo las investigué y yo conozco varios portales, pero así de loco me puse a mirar a lo que saliera al azar. Pero otras personas que, bueno, pueden ser cristianas o buscan y encuentran estas cosas y se las creen de una. Y dicen, oiga, estos cristianos están como re locos, en serio. De esas noticias dan por mucho de qué hablar.
Y pues les estaba hablando de que si nomás en una noticia natural nos encargamos de desinformar sin conocer las fuentes, sin conocer toda la situación, pues más estas noticias que tenemos que realmente tener sapiencia de qué está pasando en el mundo de nosotros como hermanos cristianos y cómo se están enfrentando nuestros hermanos. Lo de China les estoy diciendo es porque es confirmado, o sea, no es historia, no es carreta. Miren, gracias a Dios aquí había uno que tenía conocimiento un poco de estas noticias. Pero les tengo una buena noticia. Cuando nos volvemos a Cristo, todos nos volvemos comunicadores. Entonces, mucho gusto, colegas, ¿cómo están? Salúdense ahí, mucho gusto, colega, comunicador, ¿sí? Y pues para mí siempre fue muy difícil entender qué era mi carrera, porque a mí me costó muchísimo. Yo no me demoré 5 años, me demoré 7, casi 8 años. Para mí fue sudado el título, mi mamá lo sabe. Ah, ya salió, gracias. Porque no fue fácil. Pero yo decía, parce, en Cristo no necesito un título. En Cristo ya somos comunicadores, porque somos comunicadores de una verdad, de algo mucho más grande. De algo que primero es su mensaje, su palabra, de la salvación. Y pues les puedo decir, hola colegas de comunicadores, vamos a comunicar esa palabra. Bueno, hablando de comunicadores, que es mi materia, que es, ya los metí a ustedes en esa materia, ya los incluí, entonces ya les puedo hablar de cosas más puntuales. Primero, todo comunicador tiene un énfasis en el mundo, y mi compañera allí, Lady, me dirá si no es cierto. Hay gente que son comunicadores para la paz, para el cambio social, para el clima, para el periodismo audiovisual, para trabajar con comunidad, algo en específico. Y, queridos comunicadores e hijos de Dios, les voy a decir su énfasis, que está en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Amén? Bueno, dice la Biblia que Él nos dio dones, ¿cierto? Y ahí vamos a encontrar parte de eso que somos comunicadores, que tenemos para decirle a la gente. Vamos a leer 1 Corintios 12, que la tenemos ahí. Sí, abramos las Biblias, eso. ¿Listo? ¿Ya tienen? Díganme. Amén. Eso, listo. Me gusta. 1 Corintios 12, dones espirituales. Dice el versículo... Ay, lo siento. Acá. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, o extranjeros, dicen otras versiones, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Primera claridad, como comunicadores nosotros tenemos que tener ya hablamos del énfasis, nuestro énfasis es ir y hacer discípulos, ¿cierto? Ahora, como comunicadores nos dice que tenemos un don, que no es dado por los hombres, sino es dado por el Espíritu. ¿Por el qué? Entonces no es de nosotros. Cuando nosotros tenemos la facilidad de hablar con nuestros hermanos en Cúcuta, cuando tenemos la facilidad de hablar con nuestros hermanos en la calle, parce, no nos prediquemos a nosotros mismos. Qué pena la palabra de parce, se me salió. No nos prediquemos a nosotros mismos. Se trata de que el Espíritu de Dios se posa en nosotros, está en nosotros. Entonces debemos hablar de Él. No se trata de nadie más. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de comunicadores, como les decía. Hay audiovisuales, hay para el énfasis de la paz, hay periodistas. Pero en este caso estamos hablando de nosotros como cristianos, que vamos a comunicar una verdad. Y esa es la más grande noticia de la que les hablaba desde el principio. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Es el qué? Es el mismo. Listo, me encanta ese. Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿es quién? Es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu. Está diciéndonos básicamente que nos nombra diferentes dones que se le da. A uno se les dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe,
a otro sanidad. Más adelante, si leemos en ese mismo en Corintios, dice que puso profetas, luego pone maestros, luego pone, y todos hablan sobre la predicación de la palabra, todos hablan sobre la exposición de la palabra. Entonces, ¿no somos comunicadores? ¿No nos puso Dios a nosotros dones para poder comunicar esa noticia, ese peso tan grande que hace cambiar el mundo? Las noticias tienen eso, y una noticia bien redactada lo que hace es, 1, se puede ganar un Pulitzer, 2, puede cambiar el pensamiento acerca de una situación en específico, y 3, hacer que uno deteste algo o deteste una situación o alguien, ¿sí? Si uno se pone a leer noticias, muy buenas noticias del New York Times se han ganado Pulitzer por ser espectaculares en su investigación, en su redacción y en todo lo que plantean, porque de alguna forma cambian una idea y dicen, oiga, sí, todo lo que dice ahí es verdad. Pero todo lo que nosotros estamos diciendo tiene que tener un impacto similar. Nosotros no nos vamos a ganar un Pulitzer. Nosotros nos vamos... Ya tenemos ganado el cielo, ya tenemos la salvación. Lo que tenemos que hacer es decir la verdad. Tenemos medios amarillistas, tenemos medios que utilizan mala información y le dan el enfoque a lo que no es, ¿sí? Cuando una noticia se estructura desde su cabeza, desde su contenido, tiene una dirección y es como hacia quién quiero apuntarle. En la redacción de esa noticia o de esa estructura de que quiero informar, yo le puedo decir que el victimario no es tan culpable, sino que es que la culpa la tuvo la otra persona porque es el que la está redactando. Pero es que acabamos de ver que es que el don no es nuestro. Entonces no podemos hablar de nosotros mismos, no nos podemos predicar a nosotros mismos, no podemos decir, no, es que Dios me dijo. No, la Biblia dice, primer principio. ¿Sí? No podemos hablar de cosas que no están en la misma Biblia cuando creemos armar cosas que Dios nos dijo, ¿a través de qué? Un comunicador, un periodista, mis queridos comunicadores de Cristo, tenemos que primero verificar nuestras fuentes. ¿Nuestras fuentes cuáles? La fuente de un periodista es la persona que trabaja en una entidad, la persona que trabaja en tal sección o es experta en un arte en específico sobre lo que está investigando. Nuestra fuente es la Biblia. No podemos aterrizar nuestro mensaje si no está aterrizado en la Biblia. Si ponemos a inventarnos cosas diferentes mezcladas con la vida del hombre y vamos a predicar sobre eso, pues no vamos a predicar a Dios, vamos a predicar al hombre, ¿sí? Tenemos que predicar a Cristo y nuestra fuente principal es la Biblia. ¿Qué hacen los periodistas? Llaman a la fuente, venga, hágame un favor, necesito saber sobre esta situación, qué pasó, cuándo pasó, a qué horas pasó, dónde pasó. Nuestra comunicación es la Biblia, y ahí le podemos preguntar dónde, cuándo, qué, cómo, por qué, ¿sí? Lo bonito de la Biblia es que nos habla en pasado, presente y futuro. Ahí en Corintios lo podemos ver, dice sobre los profetas. ¿Quiénes fueron llamados profetas? Los profetas no es que yo veo el futuro y va a venir la destrucción de la tierra, no. La profecía y el profeta es aquel que entiende la Biblia, la lee y dice lo que está allí. Porque la Biblia es pasado, presente y futuro. No hay más que diga que es un profeta. Por eso les decía, me parecía tan chistoso este man que decía que era profeta y que iba a revivir a Kobe Bryant si le daban plata. No, primero, la palabra, el evangelio no tiene costo. Ya hubo un costo que fue Cristo cuando murió en la cruz. Y cuando este profeta dice eso, no, espérese, primero bájese el nombre del profeta, porque el profeta es aquel que predica la Biblia, entiende que es pasado, presente y futuro, y la expresa. ¿Listo, mis comunicadores? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo, les digo, no debemos descuidar este don que se nos ha sido dado como comunicadores. Si yo personalmente en mi carrera no me actualizo constantemente, sea de noticias, sea de formas en las cuales hay que hablarle a la gente, yo me atraso. O sea, yo pierdo mi inversión de años de comunicador y perdí mi esencia. Un cristiano que es comunicador como todos nosotros, tenemos que cuidarlo. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, si quieren lo busquen. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Bueno, estoy dando un contexto. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado. No podemos descuidarlo. Y esa forma en como nosotros lo cultivamos es con las disciplinas del cristiano. Alguien que me diga cuáles son las disciplinas del cristiano. Los que estuvieron ayer conmigo en la... ¿No? Las disciplinas del cristiano. Las disciplinas del cristiano. Oración. Ayuno, sí, exacto. Lectura de la palabra. ¿Cuál es más otro? Oración, ya lo dijimos, sí. Congregarse, gracias. Es una disciplina del cristiano.
Son cositas básicas que tenemos. Yo necesito actualizarme leyendo. En mi carrera tengo que estar leyendo, tengo que de vez en cuando ir a la universidad porque me regalan cursos de actualización de mi carrera. Esa es mi congregación en ese sentido de carrera. Pero como cristianos, si nosotros no conservamos ese don, estamos perdidos. Si no cogemos esa base, dice que Cristo es la piedra angular. Si no la pulimos y seguimos edificando en ella, no tenemos cómo comunicar a la demás gente la gran noticia que es la salvación. No tenemos cómo alcanzar a una persona que es de otro lado si no le aprendemos su lengua. Mi hermano aquí, Hugo, ya él durante un tiempo ha estado con venezolanos y lo van a escuchar, él es de acá de Bogotá, van a escuchar, chamo, náguara, bromas, y se le salen cosas, porque permanece en ese contexto. Pero es que él aprendió que con esas cosas, palabras que comunican, se podía acercar más a esas personas que venían de Venezuela. Nosotros tenemos que seguirnos capacitando. A la fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, dice la palabra. Entonces, no debemos descuidar el don que se nos ha dado, sino esa piedra angular seguir edificando, que sea el Señor que nos permite edificar. El comunicar, el tener este don, nos lleva a tener buenas obras, ¿sí? Nosotros podemos vivir toda la vida diciendo, sí, creemos en Dios, sí, creemos en Cristo, sí, yo creí, yo me congrego en la iglesia, voy con mis hermanos, comparto. Pero si no tomo eso para mí y entiendo que ese don que fue dado para mí como comunicador de la palabra de Dios no lo estoy aplicando, estoy perdiendo el tiempo. Nosotros no podemos quedarnos el evangelio para nosotros mismos. No podemos, no tenemos ni siquiera el derecho de poderlo guardar porque es que está dado para ser expuesto. Tantas partes de los evangelios dicen que la luz no se puede ocultar debajo de una cama, sino tiene que ser puesta en una lámpara. Cuando un periodista sabe que hay algo que es verdad y que tiene que ser mostrado, tiene que ser mostrado en algún medio para que todo el mundo se entere. Si el medio en el que está no puede decirlo, le están haciendo eso se llama una censura, él busca otro medio, porque es ética profesional saber que eso que debe decir tiene que salir a la luz. Nosotros tenemos una verdad, y es que Jesucristo, ahorita lo estábamos leyendo en Gálatas, ¿sí fuiste tú quien lo...? Sí. Lo leyó, Filipenses, gracias. Si ustedes quieren coger ese pedacito de Filipenses, gracias, Filipenses, ese pedacito es un resumen de la Biblia del ministerio de Jesucristo. ¿De quién es Jesucristo? Dios mismo se vuelve hombre. Ese hombre viene para salvarnos. No muere solamente, sino que resucita. Hay en esos versículos que son como 5, no estoy bien, ¿cierto? Más o menos, más o menos. Está el evangelio completo, es la base completa de lo que estamos comunicando, es la gran noticia que tenemos por comunicar. Les decía que nos lleva a buenas obras. En Hebreos 13 nos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Su qué? Si ustedes preguntan, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Una parte de la voluntad de Dios es que comuniquemos su palabra. Si usted se está haciendo el loco y diga, no, yo solamente quiero vivir con Cristo para mí, todo bien, todavía no estoy preparado, no estoy listo para predicar, no estoy listo para evangelizar, no estoy listo para comunicarle a los otros, lo siento, pero la parte de la voluntad de Dios que dice es que hagáis su buena voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es voluntad de Dios que comuniquemos su palabra, que le contemos a otros. Un periodista no puede decir algo si no está totalmente convencido de lo que está, porque si no, se está basando en falacias, se llama eso. Un comunicador, un periodista tiene que estar basado en hechos. Si no hay hechos, no hay noticia. Si no hay hechos, no hay estructura, no hay nada, no hay mensaje. ¿Nuestros hechos cuáles son? 1, creemos en la Biblia, y allí está escrito todo lo que nosotros entendemos de Dios. Si no leemos la Biblia, que es nuestra fuente principal, perdón la palabra, baila. O sea, nos colgamos como comunicadores de Dios. Porque sin esa fuente válida, hay algo que se llama la argumentación. Cuando uno argumenta, uno tiene que tomar palabras de la gente que sabe, o las fuentes específicas, o el testigo directo. Nuestros testigos directos son la Biblia misma. Si todos se preguntan, venga, ¿en serio la Biblia? Si usted no está convencido todavía de que la Biblia es un testimonio fidedigno, vamos a leer solamente Lucas.
¿Lucas quién era? Era un médico y era un historiador. Vemos a Lucas relatar toda la historia de Jesucristo y luego la relata de los apóstoles en Hechos. Jesucristo en el ascenso aproximadamente lo debieron haber visto unas 500 personas, ¿sí? Esos son testigos directos, de ojo. Esos testigos fueron pasando verbalmente toda esta situación que aconteció con Jesucristo. ¿Ustedes creen que de 500 testigos, todos, si los ponemos a testificar, bueno, vamos a hacer una noticia, vamos a redactar, entonces entrevisto a los 500 y todos me dicen lo mismo? ¿Por qué rayos no creerles? ¿Sí? La otra pregunta: si tantos testigos hubo en ese momento con Cristo, tantos testigos lo vieron ascender, lo vieron resucitar, dice la Biblia que estuvo 40 días con nosotros después de que resucitó, antes de ascender. Durante ese tiempo visitó más personas, tal vez, creo yo, que las personas que estuvo en los 3 años de ministerio. Porque muchas personas de las que ya creían, lo vieron y esas testificaron de que lo vieron. Y esas volvieron a verlo después, en esos 40 días. ¿Cómo tanta gente va a morir por una mentira? Porque sabemos que después empieza la persecución de los cristianos. ¿Cómo tanta gente en serio va a morir por una mentira? Yo como periodista, cuando sé que algo es de verdad, parce, yo me paro y yo digo, mire, las cosas son así, así, así. Tengo estos testimonios, he recogido todo esto, y si usted no me cree, vaya, mírelos. Por eso les digo, todas las noticias que vi, toca verificarlas. Y nuestro punto de verificación que nos diga una persona que no sea creyente, o una persona que dude de lo que nosotros decimos, ¿en dónde lo dice? La Biblia. Su libro que nos certifica a nosotros como comunicadores diciendo que estamos sentados en algo puntual. Ay no, pero es que, bueno, hábleme de algo que digan los hombres. Muchas personas se paran a decir que dicen filósofos, que dicen psicólogos, que dicen personas. Pues la Biblia también está escrita y tiene un sustento bíblico, histórico, y que es nuestra fuente irrefutable, con el que decimos, mire, aquí está la verdad y está escrita. Todo lo anterior que estamos charlando, no debemos descuidarlo, nos lleva a hacer buenas obras, de que es un don como tal dado por el Espíritu. Nos hace recordar que, primero, un periodista y un comunicador cuida su reputación. Significa que todo lo que dice debe ser verídico, porque si es comprobado y es mentira, pierde credibilidad, y si vuelve a sacar otra noticia, no le siguen creyendo. Pierde ese sustento de decir, oiga, ese periodista está diciendo cosas con argumentos fieles a la realidad de la vida. Pues un comunicador tiene que tener su base firme de lo que está diciendo para decirlo, y que al momento de que alguien lo refute, lo argumente, pueda verificar. En Timoteo hay una parte muy bonita que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Timoteo qué hizo? Timoteo era un comunicador de la palabra de Dios, y la forma en como Timoteo, como Pablo, era a través de su testimonio. Si uno ve un periodista que está hablando sobre un tema en específico, les voy a dar por un ejemplo, temática sobre violencia intrafamiliar, y él está condenando la violencia intrafamiliar, pero él en su casa tiene violencia intrafamiliar, hermano, pierde credibilidad. Porque si está hablando de un tema que usted está defendiéndolo a capa y espada como periodista, cuando esté allí en la casa no es creíble. O sea, no se ve cuál es su sustento de vida para poner esa noticia. Porque usted también lo está haciendo. Pues como cristianos nos pasa exactamente lo mismo. No podemos hablar de conducta, amor, espíritu, fe y pureza si nosotros no lo tenemos. Tenemos que guardar nuestra reputación, pero en la Biblia dice nuestro testimonio, frente a nuestros hermanos, frente a toda la gente, porque de nada vale decir, hey, sí, Cristo te ama, si yo no tengo amor, porque no he conocido a Dios. Un periodista cultiva su don de comunicar, mejorando su escritura, su forma de comunicación, ya lo veníamos diciendo. Nuestros dones son para su obra, no para nuestros propios deseos. Les voy a leer un pedacito de la Biblia puntual, en donde esto se ve en Hechos 8. Si quieren no lo busquen, yo se los voy a ir relatando. Desde el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, le dicen Simón el mago, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por algún hombre grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo, les había engañado a los de Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, o sea, el man mago que estaba engañando a todo el mundo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, pegadito. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, este man sabía de magia, se pegó a Felipe y dijo: esto es genial. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ya lo leímos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por aquellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, todavía les faltaba el toque especial para entender toda la situación de Jesucristo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el que estábamos hablando, que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. De ninguna forma. Ahí vemos dos ejemplos, vemos a Felipe y vemos a Simón. Uno que entendió esta situación de comunicar y de entender de que esta comunicación no era para engrandecerlo a él. Y Simón iba ahí, pero sus ojos se llenaron de deseo de tener ese poder y predicarse a sí mismo. Era mago, venía de una situación en la cual se engrandecía a él mismo. Yo hago esto, lo otro, la gente de Samaria le creía. Pero llegó Felipe predicando la noticia más grande, que es Jesucristo. Todo el mundo creyó. Entonces Simón se le pegó. Y cuando negoció y quiso dar plata, lo siento, pero es que se notó en ese momento en el corazón de Simón que él no lo estaba haciendo por creer. Dice que creyó, al parecer, pero ofreció dinero para obtener el poder de Dios que solo es dado por Dios. Entonces, tengamos cuidado en ello, en no predicarnos a nosotros mismos, en proclamarle a la gente la noticia, porque un periodista bien sabe que cuando coloca un artículo no se puede mencionar a él en ningún momento. Sí, él investigó, él se coloca en el pie de página, pero muchas veces uno no lee el pie de página, ¿sí? Uno está leyendo la noticia y yo: ¡guau! Mi más chica, Transmilenio lo cerraron, Uber se fue del país. ¿Quién lo escribió? Por ahí dirá la editorial, El Tiempo, El Espectador y demás. Muy pocas veces el periodista sale a reducir, ¿sí? Sí lo hace en el mundo. Pero como comunicadores de la noticia más importante del mundo, que son estas buenas nuevas, el Evangelio, no tenemos forma en la cual decir: es que yo quiero salir exaltado, porque no es nuestro mensaje, no es nuestra buena noticia. Nosotros hacemos parte de la mala noticia. Hay un dicho entre los periodistas y es: bad news is good news. Malas noticias son buenas noticias. Porque de eso vive el medio. Si yo te digo: no, es que sí, una noticia de un perrito que tuvo muchos perritos y se salvó, qué bonita, muy lindo. Pero noticia importante de una guerra, todo el mundo la lee. Es una mala noticia. Y es una buena noticia en el sentido de que todo el mundo la lee. Genera esa expectativa de: eso está pasando en tal parte del mundo. Good news or bad news or good news. Pues les cuento que nos pasa algo muy similar. Hay una mala noticia. Es que sin Cristo estamos perdidos. Pero es una buena noticia, porque necesitamos a Cristo para ser salvados. Entonces tenemos la forma de decirle a la gente una noticia tan especial y tan puntual. Acá no lo tengo. Si quieren, préstame una Biblia, que pena contigo. Eso. Gracias. Nos encanta la más buena noticia que tenemos. Juan 3:16. ¿Se la saben de memoria, cierto? Sí. Quiero que la digan, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Linda esa noticia, ¿no? Pero ¿saben la mala noticia? Que va
precedente en el mismo capítulo? ¿Quién se sabe Juan 3:36? ¿No? Se los voy a leer, porque también no la tenemos que memorizar. Lastimosamente, este es el otro lado de la moneda de Juan 3:16. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Volvemos a recalcar la buena noticia. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. No, pero yo vengo aquí a la iglesia para que me den malas noticias. No, para eso me quedo en la casa leyendo El Espectador. El Espacio, que es más sangriento. ¿En serio me van a dar esa mala noticia? Pero sin esa mala noticia, no entendemos la buena noticia. Va una tras las otras. Lo que les decía, las malas noticias son buenas noticias. Porque sin entender esto que nos sucede a los hombres, sin hacerle entender a la gente afuera que esto está sucediendo en sus vidas, que, repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Tenaz, Barcy. O sea, es tenaz esa situación. Y si eso no nos mueve a ir y comunicar eso a las otras personas, yo no sé qué más lo puede hacer. Y la gente no lo hace. A un periodista lo mueve el sentido de responsabilidad con algún tema, feeling que tiene, o ya su ética profesional dice, tengo que informar sobre esto. Pero es que nosotros no estamos informando cualquier noticia. Es de la vida de los demás de que depende que nosotros digamos esta noticia. Depende la vida de los demás que nosotros comuniquemos esta noticia. Por eso no podemos quedarnos esta noticia para nosotros. Por eso no podemos tener eso cerrado ahí, una fuente en la cual simplemente accedamos con una cuenta premium. No, es para todo el mundo. Continuamos con... Ya voy a terminar porque ya estamos de tiempo. Ahí. Tenemos que ser una fuente de confianza, como los periodistas, que les decía. Y para ser comunicadores en Cristo, tenemos que ser sus embajadores en persona. 2 Corintios 5. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si se dan cuenta, la obra no es nuestra. Nosotros solamente somos comunicadores de la verdad. Tenemos que decirlo a todo el mundo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la paz. ¿A quiénes se encargó? ¿A quiénes se encargó? Entonces no estoy hablando cosas que no son locas. Estamos encargados, es un mandato, es parte de la voluntad de Dios, y tenemos que prepararnos y hacerlo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Somos qué? Embajador es quien habla en nombre de un país. Nosotros somos embajadores, hablamos en nombre de Cristo mismo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Por medio de quiénes? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, o sea Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que les decía, los argumentos de un cristiano deben ser verificables. Una parte de la Biblia muy bonita que me parece es en Hechos 17, una iglesia llamada Berea. Llega Pablo y les predica. Ellos son judíos. Todo lo que le predica durante ese tiempo, pues ellos se conocían de la palabra, lo verificaron con la palabra a ver si era verdad. Inmediatamente, Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Verificable, todo lo que digamos esté aquí, que no haya cosa que no salga de aquí, porque está en una fuente fidedigna. Que si alguien pregunta, ¿usted qué está predicando? Léalo acá. Lo lee acá y dice, tiene razón, es verdad. Lo que está diciendo tiene sustento. Le leí los diferentes titulares. Nos haría falta leer noticias más profundamente para saber esa veracidad. Que cuando nos vayan a cuestionar en la calle sobre lo que estamos predicando, tengan forma de verificar que tengamos una fuente verídica y un argumento firme, que es nuestra Biblia. Nuestros titulares delante de la gente debe ser tal, así como los titulares de las noticias, ¿sí? Que impactan y uno ahí se interesa para seguir mirando la noticia, ¿cierto? Nuestros titulares que les digamos a las personas debe ser tal que se acerquen no para verificar la veracidad, sino que la noticia es tal que los introduzcan en el contenido de la misma por la grandeza de su titular. Dios salva.
Dios es amor. Y la gente diga, ¿cómo así? Y que se introduzcan por esa grandeza. No como, es que tú tienes que arrepentirte. ¿De qué? ¿Por qué? No, que el mismo titular de lo que digamos a las personas tenga la grandeza del mensaje. Por eso les decía la de Filipenses. Está condensada una cosa muy bonita, que ustedes se la quieren aprender y predicarla a la gente. Es breve, cortica, puntual y habla sobre todo lo que nosotros en ese específico párrafo creemos. Hay un ejemplo súper chiquitito que les quería dar. Había un predicador que se llama Spurgeon. ¿Lo han escuchado? De casualidad. Él durante su vida, antes de volverse el gran predicador que tal vez lo conocemos hoy en día, hubo un hombre que lo detuvo y que lo hizo reflexionar sobre esto, que es comunicar la verdad y la palabra. Si no estoy mal, el cuento es así, que él predicaba sobre el infierno y la condenación y sobre que usted se va a ir para el infierno y demás. Y una vez el hombre lo paró. ¿Usted me está predicando de qué? ¿Del infierno? ¿De Satanás? ¿O de qué? Cuando usted me vaya a predicar de algo diferente, me habla, me dice. Después él ya entendió ese punto en el que se chocó con ese hombre que estaba predicando mal, que sus enunciados eran de condenación, que eran malas, peor noticias. Dígame si entender una mala noticia del mundo en general no lo carga uno. Es como, ay, qué mal de verdad. Y uno, y bueno, ¿y qué? ¿Y esa noticia para dónde lleva? Se está acabando el mundo, bueno, listo. Se está acabando el medio ambiente. ¿Qué están haciendo? ¿Quién está haciendo algo bueno? ¿Quién está haciendo alguna diferencia para cambiar esa situación? Si nosotros vamos a llevar una mala noticia, que sea la noticia acompañada de la buena, que es la salvación. Nosotros comunicamos la más grande noticia, predicamos el contenido más grande que cualquier medio puede publicitar. No necesitamos pagar por ello, tenemos que ir y hacerlo. No hay forma de refutar la fuente más grande, el más grande mensaje, el mayor de los honores, ser mensajeros de la más grande noticia. Porque no os predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias por este día, por entender que somos siervos tuyos, que nos tenemos que concentrar primeramente en entender bien ese mensaje para poderlo traducir a otros que no lo entiendan, para poderlo dar de una forma tal vez más sencilla, más masticada, porque tal vez no entienden tantos términos, Dios. Pero tú nos has dado sabiduría. Esto es un don tuyo, que lo podamos predicar, que se aplique en nuestra vida primeramente, que seamos testimonio vivo de ese mensaje tan grande, que podamos ser pregoneros de esa tan gran noticia, que tú nos amaste, te volviste hombre para reconciliarnos contigo, porque estábamos separados de ti. Nosotros somos esos pequeños reporteros que tenemos la misión de ir y contarle a todos los demás de esta gran noticia. Y si un periodista cuenta una gran noticia porque sabe que es verdad y se enorgullece de ello, ¿cómo más nosotros, si nosotros entendemos que esto nos está dando vida y vida eterna? No debemos guardarla para nosotros, Señor, y permite que no sea así. Gracias en tu santo y amado nombre, Dios. Amén. Entonces los invitamos a que reflexionemos en esto. Somos comunicadores, nos tenemos que preparar, tenemos que ser fuentes fieles, tenemos toda una mano de herramientas, pero es nuestra responsabilidad no quedarnos callados. Predique. No se quede callado. Predique.